Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la Plaza de Honda Tolima. Les quiero contar que hoy no solamente van a tener un recorrido por la historia, sino que van a tener la posibilidad de escuchar las palabras que les quiere expresar esta plaza. Esta plaza con 148 columnas y 108 puertas guarda secretos únicamente para quienes escuchan con el corazón, los sentidos y las emociones. Vamos a hacer un viaje en el tiempo en el cual se cruza la cultura y la historia, donde se comparte lo bélico, lo religioso. Incluso vamos a tener un viaje hasta Europa, muchos años antes de Cristo. Yo soy Elian Orozco y soy la persona que los va a guiar en este recorrido histórico, donde ustedes no solamente van a ser espectadores, sino que también van a ser protagonistas y partícipes activos de este recorrido. A continuación, les voy a entregar unas tarjeticas al azar. Elian y sus superactividades. Elian para corcharnos. Pensate en las actividades De Leo Halinstru. ¿Faltó alguien? Álvaro, sí. Vale, se preguntarán ustedes qué son esas tarjeticas. Algunas tienen una hoja en blanco, otras tienen como una fecha y una ilustración, y hay una que tiene como que se siente que es más gruesita, que es doble. La persona que tiene la doble es la encargada como de darnos como las conclusiones finales o expresarnos qué sintió en el recorrido histórico y sensorial que vamos a hacer. Los que tienen fechas deben estar muy pendientes del momento que yo mencione esa fecha. Si por ejemplo ustedes tienen 1920 y yo menciono 1920, usted dice yo estuve ahí. Cuando dice yo estuve ahí, debe mirar la ilustración que tiene y tratar de como adivinar, basado en el contexto, qué cree que pasó en ese año. Y entonces así lo vamos a guiar. Permite que ustedes participen y que también estén muy pendientes de todo el recorrido que vamos a hacer a través de esta historia. No, nada. Al final Se pueden apoyar. Si de pronto alguien no tiene idea o quiere recibir un apoyo de un compañero, pueden buscar a alguien que tenga una hojita en blanco y apoyarse entre los dos. Hay 7 con fechas y hay 7 sin fechas. Entonces vamos a empezar en una historia que se remota, la historia de la Plaza de Honda indirectamente se remota hacia 1565. ¿Quién estuvo ahí? diga, yo estuve ahí. Usted estuvo ahí, vale. ¿Qué cree que pasó? Mirando la imagen, ¿usted qué cree que pasó en 1565? ¿Llegó alguien? ¿Quién llegó? Llegaron los franciscanos. Claudia nos contaba que llegaron los franciscanos y construyeron una parroquia, la cual fue erigida por esa congregación hasta Esa parroquia se construyó donde hoy es la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Pero en 1620, ¿alguien estuvo en 1620? ¿Qué pasó? Estuve en la construcción de la nueva parroquia, la erección, que ya la volvieron parroquia San Bartolomé de Honda, y también lo de las bodegas, algo así pasó en esa... En 1920 ocurren 2 acontecimientos muy importantes. El primero fue la muerte del cura franciscano Fray Gonzalo Vera. Entonces era quien erigía el curato en ese entonces. Pero antes de su muerte no hubo quien, digamos, trabajar, entre comillas, esa iglesia, y coincidió con la llegada de 2 sacerdotes jesuitas. Los curas José Alitral y Vicente Imperial, procedentes de unos pueblos, entre ellos Zaragoza, Antioquia,
Y entonces, como ya no había quien erigiera ese curato, las autoridades y los locales dijeron, venga, quédense acá y quédense manejando lo que es la parroquia. Y entonces pasó de ser una capilla a ser la parroquia de San Bartolomé de Honda. Pero los franciscanos se resistían a irse, entonces ellos se quedaron, digamos, rondando en este puerto durante aproximadamente 18 o 20 años, hasta que en 1641, ¿alguien estuvo en 1641? 1639, 1639, 1641. 42. ¿Usted qué estuvo ahí, qué vio? Pues veo como el proceso de la iglesia también, de las muertes que veo, no sé si es muerte, que murió alguien ahí. No, Vale, ahí vemos una imagen que está auxiliando a una persona. sí, como Y es que los una franciscanos enfermedad. tuvieron la oportunidad o se les donó un terreno, el terreno se los donó don Antonio Molina. En ese terreno se construyó una edificación que fue un hospicio para favorecer a personas desfavorecidas, viajeros y enfermos, una labor muy propia de los franciscanos. Esa se calcula más o menos que fue en 1639, pero digamos legalmente se escrituró ante Juan Rico y Solís en Mariquita el 13 de mayo de 1641. Ellos siguieron con su labor en el hospicio, pero años más tarde, 1674-1675, ¿alguien estuvo ahí? Vale, nadie estuvo en 1674. En ese año se pasó de ser un hospicio a un convento, el convento de los franciscanos, que ya estamos hablando de que estaba construido sobre lo que es la Plaza de Honda Tolima. Una construcción estilo colonial con fachada en el sentido nororiental. Pero como nos contaba Claudia, en 1805, Yo estuve ahí. ¿y usted qué vio? Pues ese día yo estaba aquí desayunando cuando llegó un monje que tenía acá calva, aquí la parte de arriba, y me comentó algo pues de una capilla. Ese monje venía a decirle que ese día ocurrió un terremoto que devastó gran parte de Honda. Ese terremoto fue el 1805. Más o menos a las 3:15 de la mañana, o sea, usted desayuna muy temprano, y tuvo una profundidad de 15 kilómetros. Fue tan fuerte que incluso el sacerdote de Guaduas decía que 6 días después se seguían sintiendo temblores. Más o menos, en lo que se pudo contar, aunque se estima que fueron muchísimos más, 121 muertos y 109 heridos, 222 construcciones afectadas y 353 averiadas. Entre esos muertos entró el fray Rafael Achuri de los franciscanos, y debido a que murió el fray y a que se quedaron ya sin la construcción, ellos decidieron migrar a otro lugar, pese a que los locales les decían que se quedaran, que ellos les ayudaban a reconstruir el lugar, pero ellos se fueron. Sin embargo, se presume que para evitar la prescripción de estas escrituras regresaron, pero ya se los impidieron. El general Mosquera lo impidió mediante un decreto de expulsión, y posteriormente se expidió un decreto en 1870 en el cual se estipulaba que lo que anteriormente había sido un hospicio, un convento, pasara a ser una escuela. Sin embargo, se entiende que las ruinas habían acabado mucho con el lugar, y apenas se cumplió el decreto en 1896. Sin embargo, migraron a otro lugar debido a que las condiciones no eran las adecuadas, comenzando porque no tenían techo. Y aún así, si hubiesen querido continuar, había sido muy poco probable, porque 3 años más tarde, en 1899, ¿alguien estuvo ahí? Yo estuve ahí. ¿Qué vio? Una guerra en una iglesia. Lo que anteriormente había sido un hospicio, un convento, una escuela, pasó a ser un cuartel militar. ¿Por qué? Okay. Porque en 1899 inició la Guerra de los 1000 días. Ese cuartel militar sirvió en un principio para el general José María Terán, general conservador, pero posteriormente, el 14 de enero de 1901, se considera una de las grandes arremetidas liberales en la zona, lideradas por el negro Marín y Tulio Barón. Tomaron lo que fue Honda, y
y en él estaba acuartelado el general Lucio Ruiz, que se resistió a salir y se acuarteló pese a las sugerencias de sus subalternos. Ya después de que se acabó la guerra, se presume que también funcionó como una plaza de toros o como un circo. De lo que sí se tiene certeza es que el 21 de marzo de 1916, ¿alguien estuvo ahí? 1916. ¿Se inventaron los decretos o leyes? Se elaboró el decreto, perdón, se elaboró el decreto número 6, en el cual se decretaba la construcción de la plaza de mercado. La plaza de mercado, que estuvo dirigida por el ingeniero Harry Balkin, se estudió un estilo greco-romano. Ustedes se preguntarán, si se dispuso la plaza de mercado antes, ¿dónde funcionó? Funcionaba en la calle del Retiro, también en la calle Real, y en 1817, hasta la inauguración de la plaza de mercado, se trasladó a la Plaza de las Américas. En 1817 se inicia la construcción de la plaza de mercado con la demolición del convento, y 18 años más tarde, 1935, ¿alguien estuvo ahí? ¿Qué vio? Yo ayudé a cortar la banda de la inauguración de la plaza de mercado. Junto al entonces presidente Alfonso López Pumarejo, inauguraron la plaza de mercado en 1935. Se presume que el color original era café. No hay un registro como tal, por lo que nos comentaba Camilo, que el archivo se lo llevó La avalancha del río Gualí en el 2010. Debido a su hermosura, la plaza de mercado es conocida también como el Paternón del Tolima. El Paternón es un referente de ese tipo de arquitectura que se encuentra fue construido entre 1447 y 1432 en la Acrópolis de Atenas, dedicado a la diosa Atenea, quien es la diosa de la sabiduría y también quien cuida esa ciudad. Entonces, por sus columnas, simetría y monumentalidad es reconocida de esta manera, aunque no es de manera oficial, sí es reconocida así por los locales. Debido también a esa belleza, fue declarado bien de interés cultural de ámbito nacional en el decreto 1756 del 26 de septiembre de 1996, firmado por el presidente Ernesto Samper. Recientemente, en el año 2024, se entregó una obra evaluada en 2.789 millones, en la cual se pretendía la recuperación de la cubierta, un área total de 4.577 metros cuadrados. También se incluyó la restauración de la fachada, 2.809 metros cuadrados, y la rehabilitación de baterías sanitarias, más o menos 84 metros cuadrados. Eso es todo. El compañero, ¿qué sensaciones o qué emociones despertó esta historia en usted? Pues sensaciones puede ser una emoción de alegría al conocer esta historia tan vasta, tan extensa, pasar de ser un sulpicio a un lugar de monjas, a ser un cuartel, a llegar a ser esto que es una plaza de mercado donde vienen las personas a vender, que me genera pues una sensación de alivio a la curiosidad sobre la historia de este lugar emblemático de Bogotá. Muchas gracias. Que esta visita no quede solo como una anécdota, sino una invitación a mirar todo nuestro entorno, a reconocerlo, a valorarlo y pensar nosotros qué huella estamos dejando. Muchas gracias. Eso.